Hola Leo, qué alegría estar leyendo nuevamente para ti, como siempre con todo el cariño del mundo, bienvenido a Lelia Astral. Bueno, vamos a iniciar con este mensaje de los arcángeles y hoy tenemos nada más y nada menos que al arcángel Miguel diciéndote lo siguiente. Estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Oye, que eso también puede incluir a tu familia, ¿no? Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Bueno, entonces quiero que en este momento escriba lo siguiente, pero primero te suscribas. Entonces en los comentarios, luego de suscribirte, pon: estoy recibiendo inspiración para el cambio. Hecho está, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, tú haces que digamos como que le des el permiso a tus guías espirituales para actuar y traes esas cosas del plano espiritual a este plano material, ¿ok? Entonces me parece maravilloso que puedas hacer todo esto. Y deseo de verdad que ese cambio llegue a tu corazón. Bueno, esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a... Por acá se quedaron 2 cartas a mi primer comentario y a la descripción. Allí pues los espero con lecturas de 1 hora en las cuales pueden preguntar lo que deseen. No hay límite de número de preguntas para ti. Bueno, esta primera parte es un mensaje general que tus guías espirituales quieren enviarte a través del oráculo de luces y sombras. Después vamos a ver qué está pasando con tu personita especial, ¿ok? Bueno, nos dice en este momento, hay una colisión o hay un choque de creencias, ¿sí? Estás como confundido y esto hace que también haya como un choque de actitudes y sobre todo de energía, ¿no? Entonces, no sé, yo te siento como si no supieras qué hacer o qué postura tomar frente a determinada circunstancia de tu vida. Y esto te tiene como muy pensativo, muy pensativa, ¿sí? Eso es importante que digamos que lo analices, porque a veces cuando estamos como en estas disyuntivas se genera mucha ansiedad. Veo que es momento de pensar con calma. De hecho, la siguiente carta nos habla acerca del mar en tempestad y nos dice: hay guía, pero realmente te dejarás guiar. O sea, está la guía, está la señal, pero realmente escucharás mensajes como este en medio de una confusión que estás presentando o que va a llegar pronto a tu vida. Entonces te está diciendo, para que no entres en esa ansiedad, escucha las señales, escucha lo que te tenemos que decir. Y por otro lado, me está diciendo: sé tú mismo, sé tú misma. Esta es una, digamos que es una clave fundamental. Me está diciendo que parte de la solución de esa duda que va a tener es ser tú mismo o ser tú misma. No tratar de agradar siempre a los demás, sino que en una situación específica que se te va a presentar, seas tú mismo, ¿sí? Que te dejes guiar por tu corazón, por tu intuición. Bueno, veamos qué iniciales hay importantes para el amor. Tenemos la letra G, la letra C, la letra O y la letra M. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a tu persona especial. Bueno, importantes en estos días: Escorpio, signos importantes para el amor: Aries, Cáncer, Tauro, ¿ok? Puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de esa persona. Quiero que en este momento, mientras barajo, digas el nombre completo de esa persona en tu mente. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal, y si quieres saber de solteros, puedes ir al especial amor.
Bueno, yo veo una persona que está tomando una decisión respecto a los sentimientos que tiene por ti. Me gusta mucho esta carta porque esta es una carta de determinación. Y esto quiere decir que si ante los sentimientos de esta persona, pues era como que te ponían a dudar. De hecho, al lado nos aparece esta carta del 2 de copas. Pues yo veo que gracias a esta determinación hay una decisión muy importante. Veo que es como si tu actitud le estuviera acorralando, pero pienso que es un acorralamiento, si es que realmente este término existe, que es un acorralamiento positivo, porque mira que muchas veces era como que las actitudes de esta persona hacían que te sintieras como este 2 de copas invertido, como si estuvieras queriendo solo o sola, como si fuera un amor no correspondido, como si sus actitudes realmente fueran contrarias al amor que decía tenerte o más bien fueran falsos. Además que esta persona también tenía como ciertas actitudes que a veces han generado celos o desconfianza en ti y siento que la verdad han sido bien justificados. ¿Por qué? Por ejemplo, el seguir en coqueteo con ex o el hacer comentarios de manera pública como muy coquetos frente a otras personas. Veo que algunos de ustedes es como que se están cansando de esta situación y están empezando a tomar distancia. Y esta persona especial está percibiendo este cambio. Y digamos que es lógico, ¿no? Y es lógico que si tú estás saliendo con alguien y pues como que a ratos te haga sentir que no eres su prioridad o que no eres la única opción o que hay alguien más, pues tú tomes distanciamiento por salud emocional, ¿no? Entonces, eso le ha llevado, tu distanciamiento le ha llevado a pensar que tiene que tomar una posición clara y firme respecto al amor que está surgiendo en él o en ella. Si aún no has tomado como esta actitud de sentar un poquito más tu posición y de distanciarte y de, como dicen en mi país, hacerle sentir, pues yo te invitaría a que lo hagas. Tenemos por su parte este 4 de bastos al lado y nos habla precisamente de ese cambio favorable que se da, ¿no? De que llega la cosecha de un esfuerzo. Sé que a veces para algunos de nosotros puede que no sea muy fácil esto de ser distantes porque tendemos a ser muy cariñosos. Sobre todo los leos pueden ser muy nobles, ¿no? Y entonces a veces les hace como difícil como que ser distantes con la gente. Pero esto va a dar frutos. Créeme que incluso la llama de la pasión se va a reavivar. Y esta persona te va a desear muchísimo, ¿sí? Esta persona es como si nuevamente descubriera ese fuego que hay en ti, ¿sí? Mira que tenemos nuevamente a Aries ahí y eso me habla de esto. Entonces te vas a sentir muy deseado, te vas a sentir muy deseada, vas a sentir que realmente ahora sí formas parte de la prioridad, de las prioridades que esta persona tiene en la vida. Entonces quiero que lo tengas muy claro porque realmente es algo positivo. Tenemos acá la carta del consultante, sí, es una carta de confianza y de voluntad. Me dice que realmente esta relación se empieza a transformar, sí, se empieza a transformar, se empieza a solidificar, pero parte del hecho de que tú te hagas respetar, de que tú te hagas desear, de que tú te hagas extrañar, de que te hagas valorar. La carta de la luna, si bien en otros contextos más dramáticos podría significar engaños y otras cosas, recuerden que también puede ser símbolo de fertilidad. Entonces yo veo que luego de esto también podría estar llegando ciertos bebés. Si no los planean, cuídense mucho. Pero yo sí pienso que podrían haber embarazos que traen mucha felicidad, ¿sí?
o va a ser una relación muy próspera en la cual todos van a crecer y esto va a traer mucha felicidad, no solamente para ustedes, sino también para las personas que les rodean. Entonces es algo súper lindo y súper positivo. Vamos a ver ahora qué se viene de parte del oráculo de los ángeles. Y te dicen: en los viajes te encontrarás. Bueno, quiero que ya mismo vayan a su signo ascendente y si no le conocen, quiero que escuchen el video de Virgo, ¿ok? Porque allí encontrarán un mensaje complementario. Bueno, y eso por este lado. Bueno, un abrazo enorme, los llevo a mi corazón. Recuerden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok. Allá también hago en vivos donde interactuamos. Y por supuesto en YouTube. En este momento vas a cerrar tus ojitos. Vas a concentrarte mucho en mi voz. Y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo. Te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.